Cordial saludo, compañeras y compañeros. En el presente video tutorial vamos a aprender a hacer programas en Python cuya salida ya no sea por pantalla, sino que la salida sea un archivo de texto. La persistencia de datos en programación se refiere a la capacidad de almacenar datos de manera permanente, de modo que puedan ser recuperados y utilizados en futuras sesiones o instancias del programa. En otros videos que hemos desarrollado, la salida ha sido por pantalla y esto implica que los datos se quedan cargados en la memoria RAM y una vez apagamos el programa se pierden los datos. Por tal manera se necesita de la persistencia de datos, que es almacenar datos que pueden ser en archivos de texto, en archivos CSV, en una base de datos o en un servidor en la nube. Aprendamos esto con un ejemplo. Hacer un programa que escriba el poema, o pongámosle aquí el fragmento para no escrito el poema, un fragmento del poema del renacuajo paseador en un archivo de texto. Entonces el renacuajo paseador, voy a solamente escribir una partecita y decimos aquí, lo primero que hay unas pistas, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo con esta sintaxis, with open nombre archivo.txt, modo y un apodo. Pero vamos a hacer esto, crear una nueva celda y hagámoslo así. With, miren que se pone verde la instrucción para este caso de este editor. With open significa con la apertura del archivo, cuyo nombre va a ser, pongámosle poema.txt. Recuerden que el archivo no existe. Coma, y aquí dice el modo lo voy a poner W. With open con modo W, as, este as es un apodo, porque a veces usted puede tener un nombre aquí largo del archivo, pero le quiere dar un apodo para manejarlo en el programa más corto. Sin embargo, yo le voy a poner el mismo nombre de poema, haga, 2 puntos. Recuerden que cada vez que hay 2 puntos se genera un bloque de indentación que pertenece a este archivo. Entonces ahí tenemos el poema. Entonces, ¿qué queremos hacer? Yo quiero que en el archivo que le puse apodo poema, punto, escribir, que es write en inglés, escribir. ¿Qué va a escribir? Va a escribir, pongámosle, no sé, decía el hijo de rana renacuajo salió esta mañana. Bueno, eso es un pedazo de una parte, un fragmento del poema El renacuajo para no escribirlo todo. Entonces ya escribimos el fragmento. Vamos a darle play y eso es todo. Tenemos un nombre W. ¿Qué significa este W? Ese modo W se llama modo escritura, lo que quiere decir que el programa va a abrir un archivo para escribir y vamos a darle play. Luego que le damos play, vamos a donde está el archivo que mostramos y miren que ya aparece aquí un archivo de 53 bytes de nombre poema. Voy a ampliar aquí un poquito, de poema. Si miremos que hay allá dentro de ese archivo, es un archivo de texto, miren que aparece el hijo de rana renacuajo salió esta mañana. Precisamente lo que en el programa se escribió aquí. O sea que este comando o esta sentencia abrió el archivo y luego escribió esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a hacer un ejemplo adicional para que veamos una característica de este W. Voy a seleccionar todo este archivo. Voy a pegar aquí todo este comando, y ya no quiero escribir el hijo de rana, sino que voy a escribir el hijo de rana salió esta mañana. Se me olvidó cómo seguía el poema. Digamos más bien otro poema. Y aquí dice texto de otro poema. Texto de otro poema. Listo, entonces yo ahora quiero escribir otro texto allá dentro del archivo. Ya teníamos un primer texto y ahora lo quiero escribir un archivo en el mismo texto. Un texto en el mismo archivo. Le voy a dar play a este nuevo comando, play, y miremos qué pasa. Vamos otra vez, aparece el archivo de poemas. Le voy a dar este archivo y miren algo importante. El texto anterior se borró y se escribió otro texto. ¿Eso qué implica? Que cuando utilizamos este modo W es un modo de escritura, pero borra todo lo anterior. Listo. Teniendo en cuenta esto, nosotros ahora queremos hacer un programa, dice acá,
Hacer un programa que registre un archivo nombre, texto, apellido. Los datos anteriores son ingresados por el usuario. Pero antes quisiera hacer algo, antes de que hagamos este ejemplo, quiero hacer lo siguiente. Vamos a hacer este, voy a subir este acá mejor, lo hacemos antes, que vamos a hacer un programa, pero que él identifique si el programa existe o no. Recuerden que este primer código borraba el programa anterior o sobreescribía sobre la información, y eso podía implicar un error, que el archivo ya existe y ahora voy a escribir y me borró lo anterior y ya no lo puedo recuperar. Entonces podemos cambiar este código para el mismo, quitémosle de aquí. Esperen un segundito, quito esto. Voy a ponerlo acá. Este código, el mismo, pero esta vez queremos que detecte si allí el programa existe antes de borrarlo. Entonces, si queremos que detecte es el mismo W, pero quiero que ahora detecte si antes hay un error, y para que no me lo borre automáticamente y yo pierda esa información, le voy a poner aquí X. ¿Y esto qué va a implicar? Que si él no existe, él va a mostrar un error, va a chequear si existe, perdón. Si el archivo existe, no lo borra, sino que va a indicar que hay un error. Entonces el modo X es un modo de escritura que chequea la existencia del archivo antes de borrar. Listo, es un poco mejor que la W. Vamos entonces a mirar este caso. Le voy a dar play y ya él me dice, miren, no lo abrió directamente, sino que me dice, vea, usted entramos aquí por allá y el archivo existe. Listo, pero es que como existe, entonces ya yo quiero hacer, entonces me equivoqué. Entonces hagamos un poema 1. Y ya no dañé mi poema, mi archivo de poema inicial. Le damos ahora play. Cuando vamos acá al archivo aparecen dos poemas. El poema 1, que no lo borré, y creo otro documento de texto que se llama poema 2. Bien, ahora miremos, vamos a ver algo adicional. Dice, hacer un programa que registre en un archivo de texto el nombre, apellido y de la edad de una persona, y que los datos anteriores son ingresados por el usuario. Bien, como vimos en el módulo de ingreso de múltiples datos con inputs, yo voy a decir, bueno, lo primero que voy a hacer es crear mi archivo. Entonces para ahorrar aquí un poco de tiempo, control C, voy a pegar, hagamos una nueva celda acá, control B, y este se va a llamar, dijimos que era ¿qué? Nombre, llamémoslo usuario.txt, y vamos a ponerlo X, modo escritura, y luego decimos que vamos a ingresar el archivo de texto, nombre, apellido y edad. ¿Cómo lo ingreso? Yo voy a decir nombre, apellido, edad, igual a input, comillas, ingrese nombre, espacio, apellido, digamos aquí primer apellido, espacio, edad. ¿Listo? Bien, pero esto, como lo vimos en el video de funciones sobre texto, sobre string, le ponemos .split, para que automáticamente estos datos se metan dentro de estas variables, nombre, apellido, edad. Pongamos un avisito aquí, print, comillas, los datos van seguidos de espacio. Y pongámosle aquí un backslash n para que esto salga el siguiente acá abajo. Bien, ahora ya sabemos que con esta función los datos van a quedar guardados aquí. ¿Qué nos falta? Escribirlos en el archivo de texto. Como le dimos el nombre usuario.txt, yo podría llamar a esto usuario, puede ser usuario, y aquí le voy a colocar usuario.write, escriba fstring, comillas, llaves. Vamos aquí, ¿qué va a escribir? Ese usuario va a escribir exactamente estos datos. Control C, control V, comillas, cierro comillas,
Y como estos son variables que va a ingresar el usuario, lo metemos entre llaves, nombre, apellido, y pongámosle aquí edad. Listo. Y listo, eso es todo. Vamos a darle play. Y mire, aquí dice los datos seguidos en espacio, nombre, primer apellido de edad. Bueno, entonces le damos Byron, espacio, Perea, espacio, 47. Le voy a dar enter. Y listo. Miren cómo es de fácil. Vamos acá y ya aparece un nuevo archivo que se llama usuarios. Le damos doble clic y aparece ya Byron, Perea, 47. Bien, miremos un caso adicional más. Recuerden que cuando es la X, si yo vuelvo y ejecuto este programa, voy a darle otra vez play para que miremos algo importante. Le vamos a dar play. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, sí, recuerden que con X decía que no existía. Bueno, entonces cambiémoslo para la... tenemos un problema. Si yo le decíamos que si le poníamos la W, él lo borraba. Y decíamos aquí, por ejemplo, no sé, Camilo, Camilo, no sé, Paz, 25 años, por decir algo. Y borraba la información en el mismo archivo de usuario y cambia lo que estaba y pone este nuevo dato. Entonces, pero nosotros lo que queremos ahora es que no que él vaya borrando lo que hay. Queremos crear es una base de datos que él vaya almacenando datos uno detrás de otro. Bien, para este caso que está aquí vamos a hacer el siguiente ejemplo y ahí eliminamos ya el problema de lo que tiene que ver con estos modos que borran los datos anteriores. Miremos este ejemplo. Hacer un programa que guarde en un archivo de texto el personal que se inscriba para el paseo. El presupuesto por persona es de 200.000 pesos colombianos y se puede abonar al monto antes de la fecha inicial. Que se inscriba al paseo, o sea, digamos aquí más bien datos de inscripción. Datos de inscripción son nombre, apellido, edad y cuánta plata abonó. Hagamos un programa que haga eso y vaya guardando en un archivo. Entonces vamos aquí lo mismo, decimos with espacio open, creemos un archivo que se va a llamar paseo.txt, comillas, comillas, el modo. Ese modo lo vamos a llamar modo A. ¿Listo? Con el nombre de paseo. Dos puntos. Entonces miren, el modo A se llama el modo append. Append significa, cuando recuerden, cuando usamos append en las listas, el modo A, append, viene de agregar al final. Agregar al final o adherir. Entonces ya sabemos que con este modo el programa no va a borrar lo que está anteriormente, sino que va a ir agregando al final de la lista. Entonces decimos aquí, entonces ahora se llama paseo.write fstring, comillas, y entonces vamos a ver aquí, verdad, aquí vamos a ingresar unos datos. Entonces otra vez decimos, los datos son nombre, apellido, edad, abono, igual a input, comillas, ingrese esto, control C, ingrese esto, sin muchas explicaciones, ingrese esto, y para que eso se meta a la correspondiente variable .split. Entonces ya tenemos los datos en las variables. Entonces la traemos esos datos de las variables al fstring. Cuando cada vez que esto ocurra vamos a necesitar una línea hacia abajo, /n, y cerramos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que tenemos ya es que este paseo va a escribir en el archivo nombre, apellido, edad, abono, y luego va a poner una línea para que baje para el siguiente usuario. Como estas son variables, las metemos entre llaves.
Recuerden que el video habla un poco rápido, pero ustedes pueden poner el video más lento o repetirlo. Solo lo hago para optimizar tiempo. Entonces tenemos ya aquí que él va a escribir esto en modo agregar o en modo append y va a crear un archivo que ahora se va a llamar paseo y se va a agregar al final. Miremos varios ejemplos. Entonces le damos play. Entonces diríamos aquí Byron espacio Perea espacio 47 espacio aboné 150.000. Ahora vamos a leer un play y dejamos aquí Camilo espacio Mena espacio 25 26 25 y abonó 50.000 y hagamos otro play Alberto espacio no sé Alberto Paz espacio tiene 35 espacio y abonó 190.000 para el paseo 90.000. Enter. Vamos a mirar qué pasó con el archivo paseo. Cuando vamos a nuestro archivo vemos que efectivamente aquí hay un archivo que se llama paseo y si le damos doble clic vamos a encontrar toda la información que ha quedado registrada en nuestra base de datos en un archivo TXT. Bien, espero que con este video les haya quedado claro, el concepto de cómo cómo guardar información en Python con salida hacia documentos de texto, aprender a utilizar la función with open, el método, la función write para escribir en el archivo y también tener en cuenta cuando ponemos el modo X, que el modo W es borrar todo y poner un archivo nuevo y no chequea si el archivo existe o no. Si le ponemos modo X sale un error si el archivo ya existe, pero funciona igual al modo W. Vimos que podemos utilizar la función input split para poder tomar varios datos en una sola entrada de input. Podemos usar write para escribir en el archivo y todo lo que sabemos con el print se puede utilizar con write. Y también vimos acá que si le ponemos el modo append a la estructura para abrir el archivo, se puede ir almacenando al final sin que borre el archivo existente. Bien, hay otra forma, no la quise poner aquí, que se pueden manejar los archivos, que no es con with, pero no la quiero explicar porque esta es la forma más moderna y en otro video podría ser solamente un ejemplo para que lo sepan, pero con esta es como la forma más simple y más moderna de Python. Bien, espero que hayan aprendido todo lo que tiene que ver con escritura de archivos. Eso es todo por hoy, les deseo un excelente día.